Daniel 6, versículo 3, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Señor, cuán bueno es estar reunidos, Señor, los hermanos juntos en armonía. Señor, cuán bueno es disfrutar de tu presencia. Señor, cuán bueno es adorarte, Señor. Cuán bueno es gozarnos en ti, Señor. Pero cuán bueno es poder oír tu voz, Señor. En esta hora te pedimos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Señor, que tu palabra, Señor, como espada de doble filo, penetre hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, hasta dividir las coyunturas de los tuétanos, hasta hacer que todo lo que esté oculto, Señor, sea manifiesto delante de tu presencia, Señor Dios. Que tu palabra obre en cada uno de nosotros, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos corrija, que tu palabra nos consuele, que tu palabra nos afirme, Señor. Danos oídos que puedan oír tu voz y danos un corazón que pueda atesorar tu santa palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 2 que había 3 gobernadores. Se está refiriendo como a la jerarquía del imperio en ese momento, que había 3 gobernadores. O sea, había una división de autoridad del reino de Darío, que era el reino medo-persa, y Darío fue uno de los primeros emperadores o gobernantes del reino medo-persa, y este Darío organizó su reino, su imperio, lo organizó escogiendo 120 sátrapas, se llama aquí, y uno dice, ¿y eso qué es? Bueno, 20 gobernadores, 20 gobernadores, esa era la estructura política del gobierno del reino, había 20 gobernadores, 20 gobernadores. Y a esos 20 gobernadores, o sobre esos 20 gobernadores, había 3 gobernadores que estaban sobre ellos. Esa era la estructura. Y uno de esos 3, es decir, que después del rey Darío, imaginemos la jerarquía, el esquema de la jerarquía, ¿cierto? Primero era el rey Darío, luego, después del rey Darío, en autoridad seguían 3 gobernantes principales, de los cuales uno de esos 3 era Daniel, y esos 3 gobernaban sobre 20 gobernadores más que gobernaban todo el imperio. Esa era la estructura de la jerarquía. Pero la superioridad de Daniel era tan visible, era tan evidente, que el rey estaba considerando. Miren entonces, o sea, tratemos de meternos en el asunto. Un rey que está tratando, Darío es el primero de los gobernantes, es decir, cuando el imperio medo-persa entra y derriba al imperio más grande que había existido hasta ese momento, que es el imperio babilónico. Los derriba todos y ellos se establecen y comienzan a organizarse. El que está a la cabeza es el rey Darío, y él tiene una responsabilidad muy grande, porque la responsabilidad de todo emperador es mantener el imperio. Y para eso necesita gente idónea, y él organizó todo de esa manera, y de tal manera que quedaron 3 hombres principales gobernando después de él, pero la superioridad de Daniel lo ponía a pensar acerca de lo conveniente que sería que Daniel gobernara todo, porque es que Daniel era muy superior a todos los demás. Pero la Biblia, y esta es una de las razones por las cuales yo amo la Reina Valera. Aquí estamos en un versículo donde ninguna Biblia alcanza a plasmar lo que dice aquí. Cuando se quita la palabra de espíritu superior, porque eso es lo que tradujo literalmente la Reina Valera, que Daniel era superior a todos los hombres importantes y sabios,
por la sencilla razón de que en él había un espíritu superior. Y así se llama este mensaje. Daniel, un espíritu superior. Y eso es clave porque ha sido traducido como que él tenía ciertas habilidades, y no llega al punto de lo que se plasmó ahí en el hebreo, que Daniel tenía un espíritu superior. Hay una frase parecida cuando Dios se refiere en el libro del Éxodo, cuando Dios se refiere a Josué en el Deuteronomio, que dice que Josué era un varón en el cual había espíritu. Entonces utilizan la palabra espíritu para decir algo claro que nos quieren revelar y que es importante que nosotros entendamos. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice que Daniel era superior porque en él había un espíritu superior? Un espíritu superior. Bueno, tenemos que irnos a la definición de espíritu. El hombre es un ser tripartito, eso todos lo sabemos, tiene una composición tripartita, por así decirlo. Y el hombre es espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Aquí donde dice que Daniel tenía un espíritu superior, si usted lee bien, no está hablando del Espíritu Santo. Ojo, porque no vayamos a espiritualizar o ponernos místicos con eso de que era el Espíritu Santo. No, la palabra espíritu está en minúscula, así que no se refiere a la persona, a la tercera persona de la Trinidad, sino que se refiere específicamente, al espíritu de Daniel, al espíritu de Daniel. O sea, está refiriéndose a una parte de la persona de Daniel. Y cuando estudiamos las partes del ser, de la persona, encontramos que el ser humano, el hombre, es espíritu, alma y cuerpo. La parte más sencilla de identificar es el cuerpo, ¿cierto? Con eso no tenemos problema. ¿Por qué? Porque el cuerpo es material. Pero cuando empezamos a identificar las otras dos partes, el espíritu y el alma, eso es más complicado porque tanto el alma como el espíritu son inmateriales, pero tienen una gran diferencia y es necesario que recordemos cuáles son las diferencias para que no nos confundamos entre alma y espíritu. ¿Recuerdan la oración que hice, que aludí al libro de Hebreos 4:13, que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu? ¿Cierto? Como que son dos cosas diferentes. Ok, bueno, el alma está ligada estrechamente al cuerpo. O sea, el alma es una con el cuerpo. La palabra alma significa vida y alma es lo que le da vida al cuerpo. El alma funciona en una unión permanente e intrínseca con el cuerpo. El alma es la sede de las pasiones, de las emociones, de los deseos. El alma es la sede del yo. Repito, el alma es la sede de las pasiones, de las emociones, de los deseos, del yo. Ese es el alma, ¿cierto? El alma en unión con el cuerpo es la que odia, ama, se enoja, se deprime, experimenta placer, experimenta desánimo, experimenta desaliento, experimenta amargura. Todas esas emociones que experimentamos, positivas algunas, negativas otras, son las que se producen en el alma, pero junto con el cuerpo, ¿cierto? Porque uno siente rabia, ¿cierto? Y la rabia se siente, no sé, en el estómago, ¿cierto? A veces se siente en el estómago, a veces se siente en la cabeza, a veces se siente en el pecho, ¿cierto? Pero todas esas emociones del alma siempre se manifiestan en unión con el cuerpo y por eso es que a veces nos enfermamos. Y por eso es que uno no tiene solamente que ir donde el médico. El alma está estrechamente unida al cuerpo. Así que cuando usted esté enfermo, tiene que identificar, y ya los médicos están reconociendo eso, los médicos están diciendo, sí, el médico ya, cualquier médico te pregunta, ¿usted ha tenido algún problema? ¿Usted está estresado? ¿Usted está angustiado? Porque ya ellos saben.
Y si hay que empeparlo, porque dicen, si no le mando una pastilla se va a enfermar más y más y más. De pronto usted ha ido con un dolor al médico y le han mandado un sedante para dormir. No sé a cuántos de ustedes le ha pasado. Y uno comienza a pelear con el médico, ¿tú por qué me va a mandar eso? Yo no tengo nada, a mí lo que me duele es el estómago. Sí, pero es que está estresado. Y si usted sigue estresado, le va a doler el estómago, la rodilla, la garganta, la nariz, todo le va a doler. Todo le va a doler. Entonces, el alma siente juntamente con el cuerpo. Pero el espíritu, vamos a la tercera parte, el espíritu es la sede de lo más excelso del ser humano, es la parte más elevada del ser humano, es la sede de la conciencia, es la sede de la voluntad. Oigan lo que estamos diciendo porque es supremamente importante esto. El espíritu es la sede de la conciencia, de lo más noble, de lo más elevado del ser humano. El espíritu es la sede de la voluntad. La voluntad es la capacidad que tiene el hombre de decidir. Es la capacidad que tiene el hombre de aplazar. Es la capacidad que tiene el hombre de postergar una gratificación para más tarde. Por ejemplo, no me puedo comer ese pudín porque ya comí demasiado. El alma te dice, te lo comes, ¿qué importa? Sabroso que es. Pero si su espíritu gobierna, su espíritu dice en un momento, y el espíritu es el que tiene la capacidad de disciplinarse, Repito, el espíritu es lo más elevado del ser humano. El espíritu tiene la capacidad de postergar un premio para más tarde. Y el espíritu tiene la capacidad de decir, prefiero un premio mejor. Bueno, suena de pronto un poco enredado, pero en otras palabras, en el espíritu está la voluntad y en la voluntad está la libertad. Repito, en el espíritu está la voluntad del ser humano y en la voluntad del ser humano se encuentra la libertad. En el espíritu reside la conciencia de la existencia de un Dios que es santo. Todas las virtudes de Dios, el concepto de justicia pura y perfecta, el concepto de verdad absoluta, el concepto de amor incondicional y perfecto. Todos conocemos esos conceptos, ¿cierto? Todos tenemos en la mente un concepto de lo que es la justicia perfecta, la verdad pura, la pureza, la santidad. Tenemos todos esos conceptos, mas no son cualidades nuestras, ¿cierto? Nadie conoce a una persona que sea 100% justa, ni 100% pura, ni 100% veraz, ni siquiera nosotros mismos podemos clasificar allí. Pero existe en la conciencia de todo ser humano ese concepto de la persona de Dios, de que existe un ser perfecto en justicia, perfecto en santidad y perfecto en verdad. ¿Qué es lo que sucede entre los creyentes y los incrédulos? Ambos tienen el mismo concepto, es decir, ambos pueden concebir en su mente lo que es la justicia perfecta, el amor perfecto, la verdad perfecta, mas ellos no pueden ser ni justos ni perfectos, pero ellos pueden concebir el concepto como tal. ¿Qué sucede con los creyentes o cuál es la diferencia? Ambos tienen la misma capacidad de percibir esa justicia y esa perfección, pero hay unos que creen y otros que no creen. Es decir, para los que creen, ese ser perfecto, justo y verdadero es real y podemos comunicarnos con él. Pero para los incrédulos, ese ser perfecto, justo, es una fábula, es un mito y hasta una ridiculez. Esa es la diferencia que hay entre un creyente y alguno que se confiesa ateo. Pero nosotros en el Espíritu podemos percibir todos los atributos de Dios en cuanto a su perfección, en cuanto a su eternidad, en cuanto a su poder, todo, absolutamente todo. Pero todo eso se hace a través del Espíritu. El hombre, para que entendamos la diferencia entre las tres partes, el hombre
a través de su cuerpo percibe las cosas, a través de sus ojos, a través del tacto, a través de los oídos. El hombre a través de su cuerpo percibe las cosas. A través de su alma desea las cosas, las codicia. Pero a través de su espíritu evalúa las cosas, las analiza. ¿Sí ven que es diferente? ¿Y qué hizo Dios? Dios creó al hombre para que gobernara ¿a quién? ¿Quién debe gobernar la vida de un ser humano? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? El espíritu. Así lo creó Dios. Pero no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque ustedes conocen la historia del jardín del Edén, ¿cierto? Y ustedes conocen de memoria lo que Satanás le dijo a Eva cuando estaba por ahí desocupada, junto a su marido, que estaba también desocupado. Satanás se le acercó a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de los árboles de la... ¿A dónde apuntó? ¿A dónde apuntó? ¿Dónde está el concepto de Dios? En el espíritu, en lo más excelso, en lo más elevado del hombre. A través del alma yo me comunico con mi cuerpo, pero a través del espíritu que Dios me dio, me comunico con Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y luego hablamos de eso. Pero Satanás llegó a donde Eva y le dijo, con que Dios no te deja comer de todo árbol. Y inmediatamente, ¿qué es lo que toca a Satanás? La imagen de Dios, el concepto de Dios en Eva, lo toca. Y Eva hace un intento por defender a ese Dios que ella conoció como un Dios bueno, como el Dios que hizo todos los árboles, como el Dios que le dio la vida, como el Dios que la cuida, como el Dios que la sustenta. Para Eva ese Dios es sagrado, para Eva ese Dios es lo más alto, lo más supremo, lo más glorioso. Y dice, no Señor, nosotros podemos comer de todos los árboles, pero Dios dice que el día que comamos de ese árbol moriremos. Entonces, al principio Satanás quiere decirle a Eva que Dios no la ama completamente, que el amor de Dios es parcial, que Dios no quiere el bien supremo de ella, sino que Dios le crea un árbol, se lo pone en la mitad y luego prohíbe que se lo coma. O sea, sí ve cómo está atacando, qué es lo que está atacando realmente Satanás. No está atacando a Eva, está atacando el concepto que Dios tiene de Eva. Perdón, el concepto que Eva tiene de Dios, correcto. Eva se defiende y le dice, no, es que si comemos de ese árbol morimos. Ahora Satanás va con más fuerza, porque cuando usted comienza a hablar con el diablo, siempre va a perder, siempre va a perder. Entonces Satanás dice, no morirás. ¿Qué es otra forma de decir? Te mintió. Lo que Dios te dijo es mentira, es mentira. Lo que pasa es que Él sabe que cuando tú comas de ese árbol serás igual a Él. Además de mentiroso, Dios es egoísta. No quiere tu bien, no quiere tu crecimiento y no quiere tu desarrollo. Y esa es la mentira con la que vivimos, prefiriendo irnos para una discoteca que para un culto. ¿Por qué? Porque en la discoteca está mi bien, pero en el culto está mi mal. ¿No tenemos todos esa mentalidad? ¿Qué es más fácil, invitar a una fiesta o invitar a un servicio dominical? Pues esa es una pregunta que no es necesario responder. Entonces, lo que hizo Satanás fue atacar la imagen de Dios en el espíritu de Eva y luego hacer que ella apuntara toda su atención y todo su centro, porque ella vivía centrada en la persona de Dios, pero ahora va a vivir centrada en ella misma. Bueno, entonces, hermanos, les decía que a partir de ahí, ya no fue el espíritu el que estaba bajo control.
ahora era el alma. Porque la Biblia dice que ella, Satanás le dijo, serás como Dios. Y la Biblia dice que ella miró el árbol y le pareció que era agradable, codiciable para los ojos, que era delicioso al paladar el alma. Porque todavía no lo estaba probando. Pero su alma lo empezó a desear y lo empezó a saborear. Y luego con su mente se imaginó que ella se convertiría en una persona igual a Dios. O sea, se vio como en un ascenso. Y a partir de ahí, el alma del hombre es la que gobierna al hombre. Y el hombre dejó de ser un ser espiritual para convertirse en un ser almático. ¿Sí entiende la diferencia? Mire, los creyentes espirituales no son los que sienten. Óigase bien, porque todos sentimos. Entonces, cuando usted encuentra un creyente que dice, ay, yo siento la presencia de Dios, mira cómo me erizo. Eso está bien, eso no está mal. A mí me encanta sentir la presencia de Dios, ¿cierto? Pero eso es almático. El verdadero creyente es aquel que está seguro de la presencia de Dios, aunque no está sintiendo absolutamente nada. Por ejemplo, usted mira en la Biblia y hubo un hombre llamado Job que está derribado en el piso, lleno de llagas, ultrajado, arruinado, acusado por sus 3 amigos, con una rasquiña en la piel desesperante. Ha sido sometido a la pérdida de todo, de su familia, o sea, un luto que no tiene forma de ser sopesado. Los que conocen el luto de una persona, él tiene el luto de todos sus hijos, de sus trabajadores más queridos. Él tiene el peso de un dolor profundo y estando en esa condición, dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. Y después que se deshaga esta mi piel, porque se le está deshaciendo la piel de la enfermedad que tiene. Dice, después que se deshaga esta mi piel, en mi propia carne voy a ver a Dios. Y lo voy a ver con mis propios ojos, nadie más lo verá por mí. Eso es fe. La fe no tiene nada que ver con lo que yo siento. Aunque a veces mi fe me va a llevar a sentir cosas, la fe no es almática, la fe es espiritual. Y por eso es que Jesús quiere que los adoradores adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que usted no venga aquí a temblar, solamente que tiemble, sí, que grite, que llore. Chévere. Esto es nuestro gozo, es nuestra alegría. Bailemos, cantemos, lloremos, gritemos. Sí. Este es el día que hizo el Señor. Yo vengo aquí a gozarme. Yo vengo aquí a embriagarme. Por eso es que no tengo necesidad de ir a tomar. Por eso es que no tengo necesidad de ir a bailar. Porque mi fiesta es esta. Mi fin de semana es este. Porque ya yo ya probé de las aguas del mundo. Y me cambié de agua porque esta es mejor. No porque me prohibieron beber de aquella agua. No, es que habiendo probado aquello, por su misericordia Dios me dio a probar del agua de vida eterna y es mejor. Luego ya no tengo que ir allá. En eso consiste la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en que no puedes comer de ese árbol. No, la vida cristiana no consiste en eso. La vida cristiana consiste en la multitud de árboles de vida que Dios puso en el Edén. Porque en medio del jardín del Edén estaba el árbol de la vida, pero el hombre no decidió comer de ese árbol, sino de aquel que simbolizaba la muerte. O sea, fue su propia decisión. Pero a partir de allí, y esta es la discusión de los teólogos, a partir de ahí, el hombre no tiene la voluntad para escoger a Dios. No tiene la voluntad para escoger a Dios. No desea
a Dios, porque el hombre es almático, el hombre es carnal. El hombre no puede tomar decisiones con base a lo espiritual, sino con base a lo que siente su alma, a lo que desea su carne. Esa es la condición perdida de la humanidad. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermanos, cuando Cristo viene a nuestras vidas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el hombre se vuelve a Dios, su espíritu revive. Su espíritu revive. Pero resulta que cuando el espíritu revive en nosotros, lo que se llama regeneración, lo que se llama nuevo nacimiento, entonces encontramos que nuestro espíritu entra en conflicto con nuestra alma. ¿Por qué? Porque tu alma y tu cuerpo siempre han estado de acuerdo y siempre han gobernado tu vida. ¿Sí entiendes? Eso está claro. O sea, tú llegas a Cristo, Cristo te da vida, tu espíritu revive y tú te das cuenta de una cantidad de cosas y comienzas a desear a Dios y comienzas a buscar a Dios y comienzas a querer aprender de Dios, pero te empiezas a dar cuenta que tu carne está acostumbrada a hacer lo que tu alma dice y eso lleva años y no se quita de la noche a la mañana. Quiero que vengas conmigo a Romanos 7, para que veas cómo lo dice el apóstol Pablo. Él también tuvo esa experiencia. Romanos capítulo 7, vamos a leer del 14 al 19. Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual. Y la ley se está refiriendo a la ley de Dios, el no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Dice, esa ley es espiritual, es la expresión de la santidad y de la justicia perfecta de Dios. Y dice, pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien, o sea, yo quiero hacer lo bueno, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miren qué tremendo. Ese es el conflicto del que ha nacido de nuevo. Ahora usted me dirá, a mí no me pasa eso. Si a usted no le pasa eso, es porque usted no ha nacido de nuevo. Porque usted todavía es almático, usted todavía es carnal, usted todavía se rige por sus pasiones, sus deseos, sus codicias. Entonces, continuamos. Hay otro texto importante en Efesios. Vamos a la carta a los Efesios, donde también el apóstol Pablo nos habla de esto. En Efesios capítulo 4, leemos el 22 y 24 y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está diciendo? Despójense del viejo hombre porque el viejo hombre está ¿qué? Viciado con deseos engañosos. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que tu viejo hombre desea es un engaño, es una mentira. O sea, es el engaño de Satanás. Come del árbol que vas a ser como Dios. ¿Fue como Dios? No, se convirtió en esclava de sus pasiones, se convirtió en esclava de sus deseos, arruinó la familia que Dios había creado y fueron expulsados del jardín del Edén. Y además se convirtieron en simples mortales que se enferman. Todo eso, ¿por qué? Porque deseó algo que creía que era un bien, pero es engañoso. Y así son todas las almas, aun cuando nos convertimos a Cristo, nuestros deseos son engañosos. Y por eso dice, despójate de esos deseos. Esos deseos que tienen que ver con ¿qué? Con tu alma, que tienen que ver con tu yo, que tienen que ver con tu ego. Y dice, renuévate en el espíritu. A ver,
dice algo importante: renuévate, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire lo que dice el versículo 23. El espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. Pero ¿cómo así? ¿Eso qué es? El espíritu de nuestra mente. Hermano, nosotros tenemos también una mente que está cautiva. Una mente que no puede ni siquiera pensar bien, que ni siquiera se puede concentrar en una sola cosa a la vez. Tenemos una mente dispersa. La Biblia dice que nuestra mente tiene que ser transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación del entendimiento se logra a través del conocimiento de la verdad. Por lo tanto, un creyente no puede ser ni transformado ni renovado a menos que no se comprometa con un estudio serio de las Escrituras, que tienen la capacidad de limpiarnos de todas esas ataduras mentales, de todos esos prejuicios, de todos esos conceptos equivocados. No, la salvación no es un acto de magia, es un proceso en el cual interviene su espíritu y su palabra. Y en la medida en que yo me expongo disciplinadamente a la acción de su palabra en mi mente y en mi corazón, en esa medida soy transformado. Una visita los domingos a la iglesia no cambia a nadie, es más, puede empeorar las cosas, porque te puede hacer creer que eres bueno. Y eso es peor. Pero la palabra de Dios dice, como espada de doble filo, discierne, entra en tu interior y te muestra cuáles son los deseos de tu alma, cuáles son las pasiones de tu corazón y cuáles son los propósitos eternos y gloriosos de un Dios santo. Y ahí es que te das cuenta que hay un conflicto en tu interior. Ahora volvamos a Daniel. Volvamos nuevamente a Daniel y retomemos lo que dice la escritura del profeta Daniel en capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. ¿Qué significa que en Daniel había un espíritu superior a la luz de lo que estamos viendo, a la luz de lo que dice las escrituras? Muy sencillo, que Daniel tenía una conciencia clara de las virtudes de Dios, de la persona de Dios, de los atributos de Dios, de las perfecciones de Dios, el trono de Dios en su soberanía y en su omnipotencia estaba tan arraigado en su conciencia que eso era lo que gobernaba su vida. No estaba gobernada su vida ni su conducta ni por sus deseos, ni por sus pasiones, ni por sus ambiciones, ni por sus sueños personales, ni siquiera por sus necesidades. No, nada de eso gobernaba la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel es un hombre que está gobernado por su espíritu, y el espíritu es lo más elevado del alma humana. Es lo más elevado del alma humana. Es lo más excelso del alma humana, porque con el espíritu me comunico con Dios. Con el espíritu me conecto con Dios. Y al conectarme con Dios sale de mí, como está de moda el dicho ahora en psicología, mi mejor versión. La mejor versión tuya no la consigues con ningún entrenamiento del mundo, con ningún psicólogo, con ningún psiquiatra, sino con la persona de Dios, que te revele, que te muestre cuál es el propósito para el cual te ha creado. Entonces no eran sus necesidades personales, no eran sus sueños, no eran sus anhelos, no eran sus apetitos, no eran sus deseos, no era su alma lo que controlaba a Dios, a Daniel. Era su espíritu, el trono de Dios, su justicia, su poder, su santidad, estaban claramente arraigados en su conciencia de forma permanente. Y lo que vamos a mirar en Daniel, de entre todas las virtudes que Daniel tiene, lo que vamos a mirar es la voluntad de Daniel. Recuerdan que les dije que la voluntad está en el centro, en la profundidad del espíritu del hombre. Y de la voluntad depende la realización de las personas.
Estamos viviendo en la peor época de la humanidad. Y usted dirá, ya eso se convirtió en un estribillo. No, es que tenemos que estar conscientes donde se ha perdido la voluntad. Donde nos proponemos hacer algo y no lo podemos lograr. Donde comenzamos una cosa y queda tirada. ¿Quién tiene cosas que no ha logrado? ¿Quién tiene propósitos que dejó por la mitad tirados? ¿Quién cree que su voluntad ha sido debilitada? Pues la voluntad está ahí, en el centro de tu espíritu. Y yo quiero decirles que cuando la Biblia dice que en Daniel había un espíritu superior y yo analizo la vida de Daniel, lo que encuentro en Daniel es una voluntad firme, que es el tesoro más codiciado de un ser humano. Si quieres buscar algo que sirva para tu vida, trabaja con tu voluntad. Y estoy leyendo acerca de la voluntad, no solamente en la Biblia, sino en libros de psicología y de psiquiatría. Y yo sé que hay gente religiosa que dice que la psicología es del diablo y la psiquiatría es del diablo. No, cada quien puede mirar que en toda ciencia hay cosas de Dios y cosas que han sido contaminadas por Satanás, ciertamente. Pero hay un libro que se llama La conquista de la voluntad y es escrito por un psiquiatra español, católico, temeroso de Dios. Y creo que es un libro que nos tenemos que leer todos, porque mientras nosotros no hagamos un alto y no reconozcamos nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras frustraciones y el origen de todo lo que nos está sucediendo, no vamos a salir adelante y vamos a continuar como los impíos echándole la culpa a los demás. El libro se llama La conquista de la voluntad. Está escrito por Enrique Rojas. Es un psiquiatra español. La hija de Enrique Rojas se llama Marian Rojas Estapé y es también psiquiatra y es una mujer que me impacta porque todo lo que ella dice acerca de neurología está ampliamente apoyado por las escrituras. Ella no es un coaching de estos humanistas de ahora, no. Es una mujer centrada en la ciencia. Y ella nos está explicando algo. A través de esta mujer y a través de estos libros, entendí algo que lo he compartido, pero a veces siento que las personas no perciben las cosas a profundidad. Ella nos explica algo y nos dice que la sede de la voluntad, escuchen bien, la sede de la voluntad radica, ella es psiquiatra, no psicóloga, sino psiquiatra. Hay una diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo. El psicólogo no estudia medicina, el psiquiatra sí. O sea, ella es médico, psiquiatra. Y explica que la sede de la voluntad está alojada en la corteza cerebral, en la parte de acá de mi frente. Y cuando el niño nace, no sé si ustedes saben que los niños tienen eso como aguadito, como hundido, como abierto, ¿cierto? Es algo que se tiene que desarrollar, ¿cierto? Que nosotros le echamos fresco al niño ahí para que se le quite el hipo, yo no sé, una cuantidad de cosas. Bueno, ustedes ya saben de eso, ya yo pasé esa etapa y ya yo no me acuerdo, pero yo recuerdo que había que cuidarle la mollejita al niño porque por ahí entraba, yo no sé qué cosa entraba. Bueno, total es que ella explica que eso no está totalmente desarrollado y que ahí es donde radica la sede de la voluntad y la capacidad de fijar la atención en un punto. Y que esa es la razón por la cual a un bebé tú le mueves un muñequito que tenga colores y que tenga sonido, luz, color y movimiento. Luz, color y movimiento. Son las tres cosas que atraen la atención de un niño. Entonces,
ese niño va a empezar a madurar su corteza cerebral, o sea, su capacidad de voluntad y su capacidad de atención, de concentrarse en un solo foco. A partir de ahí, ¿cierto? Pero nosotros siempre estamos como que jugando con el niño y que mira el patico y mira el osito y no sé qué. Entonces ella explica que esta generación nueva que tenemos, es decir, todos los que están aquí sentados, menores de 30 años, tienen un problema, una mala noticia, tienen un problema con la corteza cerebral, que no se les ha desarrollado bien por el uso del celular. Porque el celular, escuche bien, porque el celular, un momentico, no crean que nosotros los viejos no caímos, todos hemos caído. Porque el celular tiene una cantidad de impulsos por segundo. Chum, chum. Tú comienzas, ¿cierto? De pronto te mandan, qué sé yo, te mandan un video, ¿cierto? Tú abres el video, pero debajo del video ya hay un muñequito que te está diciendo, ay, aquí hay otro video mejor, mira. Y tú estás mirando el video y estás mirando el muñequito de abajo. Terminas el video y te puedes hundir en otro tema totalmente diferente al del muñequito. Es más, tú puedes quedarte ahí media hora o una hora y después tú no te acuerdas ni quién fue el que te mandó el video. Y esa capacidad de concentrarnos en algo, porque el punto al que tiene que llegar un ser humano, o sea, la capacidad de concentración para lograr un objetivo, tiene que ver con la capacidad de ignorar todos los impulsos que nos quieren distraer alrededor. Es decir, yo quiero llegar allá donde está Santiago, pero si me pongo a mirar los ruidos que hace este otro Santiago, nunca voy a llegar a donde el Santiago que quiero llegar. Y de eso se trata, eso es lo que han hecho. Total, para no cansarles el cuento, porque yo no sé cómo explicarlo, lo entiendo y estoy haciendo un esfuerzo por explicar algo que no tengo los términos ni los estudios. El asunto es que la generación de ahora tiene esa corteza cerebral atrofiada y por eso es que los jóvenes no pueden leerse un libro, porque el libro no tiene ni luz, ni color, ni movimiento. ¿Sí entienden? El libro no tiene ni luz, ni color, ni movimiento. Y por eso es que todo está desarrollado para atraer la atención. Entonces nosotros tenemos un problema aquí con esta pared blanca, porque normalmente en las iglesias ya no hay paredes blancas atrás. Tiene que haber muñequitos, luces, movimiento, cámaras, acción, un poquito de humo, música ambiental, ¿cierto? Porque si no sucede lo que les está sucediendo a varios que están dormidos ya. Y bueno, y nosotros teníamos la corteza cerebral desarrollada, sí, pero a nosotros también nos pusieron el aparatico en la mano. A nosotros también nos pusieron, y ya muchos de nosotros tampoco leen libros. Ya muchos de nosotros no leen la Biblia, ¡ay, qué chévere! Y están haciendo un esfuerzo por sacar Biblia con muñequitos, Biblia con colores, Biblia con drama, Biblia, pero ni así, hermano, porque es que no podemos concentrarnos en algo por mucho tiempo. Nuestra mente corre de allí para acá, de allí para acá. ¿Sabe lo que dice esta psiquiatra? Que somos todos de esta generación, comenzando por los jóvenes, drogodependientes. ¿Por qué? Porque esos destellos de luz, color, de información, de cosas, producen en nosotros dopamina, placer. Y entonces ella explica, ¿cuándo tú agarras el celular? Cuando estás aburrido, cuando estás estresado, cuando estás cansado. ¿Cierto? El celular para uno desestresarse, para uno relajarse, el celular. Eso se llama droga. Somos drogodependientes. Y las personas que están en ese estado no pueden trazarse un objetivo ni pueden llegar a ninguna meta. Y por supuesto, ninguna persona drogodependiente de su celular puede sentarse a orar media hora con los ojos cerrados.
Si ve que los tengo pillados a todos. Y eso ha hecho tanto daño, hermano. Hay tantas cosas que a veces, no sé si es que no las sabemos, sino que las ignoramos. Pero esta es una generación que perdió la voluntad. Y yo quiero que te hagas la pregunta, si tú perdiste la voluntad. Si estás en estado de esclavitud o de libertad. Si estás muerto espiritualmente. O si eres un ser totalmente almático, gobernado por tus deseos, gobernado por tus instintos, gobernado por tus pasiones. Y yo quiero decirte, de esa condición es que Cristo vino a redimirnos. De esa condición es que Cristo vino a redimirnos. Dios te creó como un ser espiritual. Lo más importante no es tu carne y lo más importante no es tu alma. Lo más importante es tu espíritu. Porque así como Dios no puede ser adorado en esta tierra, si no es en espíritu y en verdad, menos tú puedes soñar con la salvación ni con la vida eterna si espiritualmente estás muerto. Esa es la condición. Y eso es lo que divide en dos, a los que son de Dios y a los que no son de Dios. El apóstol Pablo dice, los que piensan en las cosas de la carne, son de la carne. Y los que piensan en las cosas del espíritu, pues son del espíritu. ¿En qué piensas tú? ¿Qué es lo que te ocupa? ¿Qué es lo que te ocupa? Hermanos, en Daniel había un espíritu superior. Y yo quiero que vengas conmigo al desarrollo, bueno, no al desarrollo, porque cuando tenemos a Daniel aquí, los estudiosos dicen que Daniel tiene un promedio 14 o 16 años. 14 o 16 años. Entonces, no lo vamos a poner tan romántico, vamos a suponer que son 16 años, pero a los 16 años Daniel tuvo dominio sobre su estómago. Y ya eso es bastante, ¿cierto? Porque hay gente que ya va a los 60 y todavía lo domina la comida. Pero un joven de 16 años, dice Daniel capítulo 1, versículo 8. Escuche, Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Vamos a traducirlo más claro. Una de las cosas que no es relevante ahora porque no es el tema, una de las cosas que debemos saber es que los judíos no podían comer carne que fuese ofrecida a los ídolos de otras naciones, y en aquellas épocas todos los animales que se mataban se ofrecían a sus dioses. Además, los judíos no podían comer carne de todos los animales, sino de los animales que Dios había seleccionado como animales puros, porque los demás eran animales inmundos. Esa era una dieta de los judíos, pero eso no es lo relevante aquí. Lo relevante es que Daniel a los 16 años pudo tomar la decisión de no comer carne para evitar contaminarse con la carne y los animales sacrificados de los babilonios. Lo que yo quiero demostrar aquí es cómo un joven de 16 años asume el control sobre su alimentación. Porque si vamos a hablar de voluntad, tenemos que hablar de lo mínimo. Porque nosotros queremos conquistar reinos. Nosotros queremos lograr proezas. Nosotros queremos hacer maravillas. Nosotros nos creemos Superman. Pero no tenemos dominio ni siquiera de lo que comemos. Ni siquiera podemos hacer un propósito de hacer dieta para adelgazar. Ni eso. Pero Daniel tenía 16 años cuando tomó esa decisión. Y yo creo, miren, más allá de la honra y de la santidad de Dios, y más allá de la reverencia de Daniel hacia Dios, yo creo que Dios honra al hombre y a la mujer que hace una resolución de corazón.
muchos siglos después, tenemos al gran teólogo Jonathan Edwards haciendo 70 resoluciones para servir a Dios de corazón. Y dentro de esas 70 resoluciones, él dice, me propongo comer frugalmente. Y descubrí que frugalmente era comer poco, para no andar pesado, para no tener pesadez para despertarme, para no tener pesadez al dormir, para no tener pesadez que no me permita leer la Biblia, para no tener esa pesadez del cuerpo que me impide buscar a Dios. Porque recuerden que el alma y cuerpo siempre se han entendido. Recuerde, el alma y el cuerpo siempre están de acuerdo. Y al alma le gusta que el cuerpo coma y viceversa. Pero la Biblia dice que lo de la carne es contra el espíritu y lo del espíritu es contra la carne. O sea que no hay comunión entre los dos. Así que la comida sí importa. Y importa mucho. Es el primer ejercicio que todo ser humano debe hacer para darse cuenta si de verdad es libre. Libertad es tener voluntad para decidir y para actuar, para hacer un propósito y para luego cumplirlo. Pero si comenzamos de lo más sencillo y decimos no podemos, ¿cómo vamos a lograr las cosas más grandes? A los 16 años él decidió que no iba a comer carne, solamente legumbres, y Dios lo respaldó. Ahora, no fue una decisión pasajera, ni fue una decisión tomada en un momento de inspiración, no. Mira lo que sucede cuando el jefe de los eunucos les dice, a mí me da miedo porque el rey me encomendó que los alimentara bien y yo tengo que presentarlos a ustedes delante del rey. A mí me da miedo que por no comer carne, solamente verduras, solamente granos, yo te lleve allá y estés todo pálido y estés todo flaco y el rey simplemente me manda a cortar la cabeza. Esa era la ley de Babilonia. Y miren lo que le contesta Daniel. Daniel no está negociando. Daniel no está negociando su propósito. Los propósitos no son negociables. Los propósitos no son negociables. La voluntad de Daniel es una voluntad firme. En el versículo 11 dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, o sea, los que comen todo lo demás. Y haz después, subraya la frase de Daniel para que entiendas que su resolución era a muerte. Y haz después con tus siervos según veas. Eso es importante leerlo, porque hay gente que cree que Daniel dijo, vamos a hacer dieta por 10 días, por 10 días yo no como ni la carne del rey, ni el vino del rey, y si yo llego a estar flaco a los 10 días, entonces sí me la como. No. Él dijo, después de 10 días, si yo estoy flaco y estoy pálido, me matas. Hizo un propósito de corazón y un propósito a muerte. Voluntad firme. Encontramos en el capítulo 2, el versículo 14, capítulo 2 de Daniel, versículo 14, dice, entonces Daniel, bueno, en este pasaje se relata cómo Nabucodonosor tuvo un sueño y no hubo nadie que se lo adivinara y mucho menos que se lo explicara. Y él tomó la decisión de que si los sabios de su reino no servían para nada, había que matarlos. Y él dio un edicto, una orden que se tenía que cumplir, que todos los sabios tenían que morir, y Daniel y sus amigos era uno de ellos. Ahora miren cómo reacciona Daniel, capítulo 2, versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Lo que quiero que subrayen aquí en el versículo 14 es que Daniel habló sabia y prudentemente. Así que
ya vamos la primera, que Daniel tiene dominio sobre su estómago. Y ahora tiene dominio sobre otra cosa peor, que es la lengua. Dominio sobre lo que habla, sobre lo que dice. Y es solamente un adolescente. Dominio sobre su lengua. Y quiero decirte algo un momentico. Tener dominio sobre la lengua no es ser mudo. Hay gente que no habla y se jacta de que son prudentes. No. No. Sabia y prudentemente significa que tienes que hablar cuando es necesario hablar. El silencio, cuando es necesario hablar, es tan necio y tan imprudente como cuando se hablan palabras de más. Cuando Adán y Eva cayeron, Eva cayó por hablar y Adán cayó por callar. Por callar. Así que hablar sabia y prudentemente, porque hay gente que no sabe hablar sabia ni prudentemente y dice, mejor no hablo. O hay gente que dice, es que aquí no se puede hablar, entonces mejor no hablo. No. El dominio de la lengua tiene que ver cuando yo la uso para bien, cuando yo la uso correctamente, cuando no callo, cuando debo hablar y cuando no hablo, cuando debo callar. Entonces, a su corta edad, ya tenía dominio sobre su estómago, ya tenía dominio sobre su lengua, y ahora encontramos, más adelante, ya más maduro, encontramos una integridad a toda prueba. Vamos al capítulo 6 donde estábamos y leemos el versículo 4. Le tenían envidia a Daniel, descubrieron que el rey Darío pensaba en ponerlo por encima de todos ellos y comenzaron a tramar un plan. El plan era encontrarle una falla a Daniel. Versículo 4, capítulo 6 de Daniel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio, subraya la palabra, vicio, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire qué interesante. Ningún vicio ni ninguna falta. Utilizan las dos palabras, por eso es que me gusta un poco más la Reina Valera. La falta tiene que ver con problemas de la integridad, pero el vicio tiene que ver con problemas de la voluntad. Vicio es lo que me esclaviza. Un vicio es algo que no puedo dejar de hacer. No importa que sea bueno o sea malo, pero necesito hacerlo para estar bien. Es un punto de debilidad, un vicio. Y ellos comenzaron a buscar en Daniel un punto de donde agarrarlo, un vicio. Es decir, que el ser humano puede ser apresado por un vicio, pero no tenía ningún vicio. Es decir, no había nada en la vida de Daniel que lo esclavizara. No había absolutamente nada. Es decir, él no era adicto al televisor, él no era adicto a la pornografía, él no era adicto a la pantalla, él no era adicto al celular, él no era adicto a la comida, él no era adicto al chisme, él no era adicto a comprar de más en los almacenes, él no era adicto a nada, no tenía ningún vicio, era un hombre libre. No había manera de aprenderlo, no había manera de seducirlo, porque cuando tú tienes un vicio, te ponen eso que te domina y con eso te atraen, pero si no hay ningún vicio, porque el hombre es completamente libre, su integridad a toda prueba. La Biblia dice, el profeta Ezequiel dice que Noé, Job y Daniel eran los 3 hombres más rectos de la humanidad. Pero lo que más resalta de la vida y de la voluntad de Daniel, a mi parecer, es su vida de oración. Ellos encontraron, por así decirlo, y quizás a ellos les pareció, que el único vicio que tenía
era orar. Que lo único a lo cual estaba amarrado era a la oración. Y es que cuando la Biblia define la libertad, la define como que Cristo viene a libertarnos del pecado para que seamos siervos de la justicia. Que de alguna u otra manera el que hace lo que le da la gana es esclavo de sí mismo. Pero solamente los hombres y mujeres libres obedecen a Jesús. Solamente es posible la libertad cuando servimos a Cristo. Yo quiero que vengas conmigo a Romanos 6, porque es un concepto bien claro. Si nosotros no estamos sometidos a Cristo, no hay libertad. Romanos capítulo 6. Versículo 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Cristo. Y libertados del pecado, ¿por quién? Por Cristo. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. O sea, nosotros somos débiles todavía, somos frágiles todavía. Y mira lo que Pablo nos dice que hagamos. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que para que tú seas libre, tienes que someterte al Señor Jesucristo. Solamente hay libertad cuando le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es grande, bendito eres, Señor. La vida de oración de Daniel, pienso yo, que es el origen de esta voluntad tan recia, tan fuerte, tan profunda. Vamos a mirar algo de la vida de oración de Daniel. Es una oración disciplinada. Capítulo 6, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Ahí están hablando de 3 cosas de la vida de oración. Una oración disciplinada tiene un lugar específico, un lugar concreto. Si tú quieres tener una vida de oración disciplinada, tienes que escoger un lugar y tienes que escoger un horario. La oración tiene disciplina. La oración no es un momento místico, no, que yo siempre ando orando. Yo voy por todo el camino y voy orando. Sí, yo también. Yo también. No es que yo desde que me levanto estoy llorando. Yo estoy lavando los platos y estoy llorando. Y luego me subo al bus y estoy... Uy. Yo estoy viendo la novela y estoy llorando. Bueno, hermano. No. La vida de oración de Daniel tenía un lugar, tenía un horario. Tenía un lugar y tenía un horario. Yo no sé cuáles eran las horas, pero era 3 veces al día. Y lo hacía siempre. Era tan perfecto su horario, tan clara su disciplina, que eso fue lo único recurrente que encontraron. Ellos dijeron: este muchacho no fuma, no se droga, no toma, no le gusta el partido de fútbol, no hay algo, no. Lo que nosotros vemos firme en él es su vida de oración. A tal hora en la mañana, ahí está arrodillado.
A tal hora al mediodía, ahí está arrodillado. A tal hora en la tarde, ahí está arrodillado. Disciplina. Disciplina. Un lugar. Así lo enseñó Jesús. Jesús no dijo, no, oren todo el día. No, tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. ¿Tienes el lugar secreto? ¿Tienes el horario? ¿Tienes la disciplina? Esto es vital para la voluntad. Una oración disciplinada, tiempo, lugar, frecuencia e intensidad. Tiempo, lugar, frecuencia e intensidad. ¿Qué es lo que sucede con esta generación de da clic aquí y instantáneamente quedas acá? Llamas Rappi y te traen la comida que quieres en 10 minutos y te muestran el mapa. Por aquí viene la motico, ¿cierto? Y tú, ahí viene la hamburguesa. En 45 minutos viene, uy, se están demorando, ya pasaron los 45 minutos. No soportamos esperar. Pero la vida espiritual no está hecha de fórmulas mágicas, ni de botones mágicos, ni de claves. Está hecha de disciplina y de voluntad. Y la vida verdadera, la vida real, está hecha de disciplina y voluntad. Tú no vas a conseguir nunca nada con magia. Invierte aquí sin trabajar, se te va a triplicar el dinero. ¿Eso a qué les huele? Pero todavía hay gente que cree en eso. Todavía hay gente que cree en eso. Que cree que si pone una platica aquí, se le convierte en millones y millones. Sin trabajar. No, eso no existe, pero todavía hay gente que cree. Porque cuando amamos la mentira, caemos siempre en la mentira. Pero cuando usted ama la verdad, la mentira no tiene poder sobre usted. Una oración disciplinada, tiempo, lugar, frecuencia e intensidad. Una oración enfocada. Hay gente que dice voy a orar y de pronto se le queda la mente en blanco y, bueno, ¿y por qué es que hay que orar? Pues no sé. La única forma que ore es que alguien se le esté muriendo en la clínica. Ahí sí sabe, sí, se está muriendo fulano en la clínica, ahí sí voy a orar. De resto, ¿por qué oramos? No sé, todo está bien. Es una vida enfocada. Mira, Daniel sabía lo que estaba pasando. Vamos al capítulo 9 de Daniel. Y leemos el versículo 1 y 2, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. No vamos a hablar de eso. Lo que quiero que vean es que él tenía un estudio disciplinado de las Escrituras y tenía una comprensión clara del panorama profético. Es decir, él sabe en qué momento histórico está viviendo. Él sabe de qué manera debe clamar al trono de Dios. Él conoce los planes de Dios. Él estima las Escrituras. No como un mantra religioso para repetir y que se me quite la depresión, no, y también sirve, pero esa no es la idea. La Escritura tiene una revelación profética que nos muestra el momento histórico en el que estamos viviendo para que no andemos como de noche, sino como de día. Si usted lee la palabra de Dios, usted entiende por qué Rusia está peleando con Ucrania. Si usted lee la palabra de Dios, usted entiende por qué vino el virus del COVID. Si usted lee la palabra de Dios, usted entiende todo lo que está pasando en Colombia. Si usted conoce el panorama profético, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero si usted no sabe nada, usted solamente sabe todo lo puedo en Cristo que me fortalece y según usted eso sirve para todo, hasta para pecar. No, hermano, no. Usted tiene que tener una mente renovada, usted tiene que entender, que comprender. Hermano, por favor, deje de ver tanto programa hueco, vano y vacío, porque el tiempo que usted pierde en eso no lo va a recuperar jamás. Y le va a doler, le va a doler. Mire, dentro de poco
estaremos en el tribunal de Cristo. Y una de las cosas que tenemos que dar cuenta es del tiempo. Y cuando estemos allá en el tribunal de Cristo, a usted le van a pasar una película, y no en privado, se la van a pasar en público. No sé si usted sabe eso. En público, así, la película de su vida, así. Y si bien usted no va a ir para el infierno, sí va a pasar un rato bien humillante y vergonzoso, del cual Dios nos quiere librar, de vivir como necios, habiendo recibido la palabra de Dios, habiendo recibido la revelación de Dios, vivir en necedad en tiempos tan difíciles, en tiempos tan difíciles. Usted sabe cuánta gente está muriendo en este momento en Rusia, en Ucrania, cuántos niños han quedado sin padres, cuánta gente ha muerto, cuánto dolor en la humanidad. Usted sabe qué va a pasar en el mundo el año que viene. No es tiempo de jugar a ser cristianos. No es tiempo de jugar a ser cristianos. No es tiempo de jugar con un mundo que está completamente enfermo. Finalmente, la vida de Daniel fue un testimonio para la humanidad. Quiero que vengas conmigo en el capítulo 6, el versículo 16. Capítulo 6, vamos a leer 2 versículos. Y estén atentos a la frase que se repite. Capítulo 6 de Daniel, y vamos a leer el versículo 16 y el versículo 20. Capítulo 6, 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Vamos al versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Tú sabes qué era Daniel? Daniel era un gobernador del reino medo-persa. En otras palabras, era un político. Pero no porque era pastor y se le dio por meterse a la política, no. Sino porque Dios lo puso allí. Él no dejó una grey por allá tirada. No, Dios lo puso ahí. Sí, porque es que cogen a Daniel para decir que sí se puede. El pobre Daniel. Él no estaba ahí porque se lanzó. Dios lo puso ahí. Y aún estando allí, el rey, porque él está bajo el dominio de ese rey, él está al servicio de ese rey. Y a mí me impresionan las palabras de este rey, que tiene claro que Daniel es un siervo, no de él, sino de un Dios superior a él. Que era tan claro, era un hombre que servía con integridad, era un hombre que servía con excelencia, era un hombre que servía perfectamente, que podía ser confiable, supremamente confiable, pero no era un vendido, ni era un adulador. El rey Darío sabía que Daniel servía a Dios y no a él. Y cuando Darío se da cuenta que él no lo puede salvar, que cayó en una trampa, y Darío le dice: no te puedo salvar, yo quisiera salvarte, pero no puedo. El Dios tuyo, al cual continuamente sirves. Sí, ve la palabra expresada no por Daniel, sino por el rey. Continuamente sirves. Es decir, yo no he visto en ti un momento en tu vida que hayas dejado de servir a tu Dios. No he visto un solo momento en tu vida, a pesar de que trabajas para mí, a pesar de que trabajas para el reino de Media, he visto que el 100% de tu tiempo y de tu vida le eres fiel a tu Dios. Coherente con su fe, coherente con su fe. Para ser así, uno tiene que renunciar a caerle bien a la gente, porque hay un precio. Quiero que sepa que hay un precio. Pero todo está tan bonito. No es bonito. Acuérdense que habían 20 sátrapas más 2.
122 sátrapas, 122 sátrapas en contra de él. ¿Sí se acuerdan de eso? Así que no crean que es gratis. Oraba 3 veces al día, dominaba su estómago, dominaba su lengua, vivía en integridad, pero tenía 122 enemigos en el poder que tramaron contra él para hacerlo matar. Y el problema que nos impide ser íntegros muchas veces es esa necesidad de llevarnos bien con todo el mundo. Esa necesidad de encajar con Raimundo y todo el mundo. Esa necesidad de estar en la onda. Esa necesidad de ser como los demás. Mientras tengas esa necesidad, nunca podrás tener integridad. Escuché una frase de A.W. Tozer que dice: el precio de la santidad es la soledad. Si quieres vivir en integridad, tienes que contentarte con que Dios sea tu amigo y confiar en que Él te va a respaldar. Y confiar en que Él te va a respaldar. Y por último, quiero dejarles una perla, y es que en medio de toda esta integridad, en medio de todas estas virtudes de este hombre tan valiente, Satanás dejó ver su plan y su artimaña. ¿Cuál era el plan? Hacer que por 30 días Daniel no orara a su Dios. Era algo muy tentador. Dejar de orar por un mes. El decreto decía que nadie podía orar a ningún Dios por espacio de 30 días. Él pudo cerrar las ventanas, meterse debajo de la cama y orar ahí, ¿cierto? Pero la Biblia dice algo tan tremendo en el versículo 10, que quiero que lo leamos así despacito para que puedas saborear la firmeza de la voluntad de este hombre. Versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, un edicto que decía nadie puede orar a ningún Dios, todos tienen que orar al rey Darío. Porque el rey Darío sí tenía su debilidad, la adulación. Lo adulaban y él cedía. Y él firmó porque lo adularon. Lo colocaron en la posición de un Dios. Por 30 días solamente tenían que pedirle a él, a ningún otro Dios. Y dice el versículo 10 que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Eso se llama libertad. Y Cristo nos ha llamado a eso.